Hola, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo a la hora en que me estés viendo. Yo soy el Inconforme y bienvenido a mi video. Comencemos. El tema que nos compete en este momento es Berserker, o Berserk, escrito por Kentaro Miura en el año de 1988 y que sigue a publicación a día de hoy, donde Kentaro Miura se toma hiatus pero se entiende porque quiere mejorar la calidad de su arte. Berserk es un manga de fantasía medieval oscura, donde Miura no tiene pelos en la lengua para contar una historia cruda de sangre, venganza, sexo y redención personal para el protagonista, donde este y los personajes principales y secundarios, tanto antagonistas como otros personajes, evolucionan a lo largo de la historia de manera muy natural, donde muestra la más cruda realidad, donde Miura se basa más en el mundo real porque este se le hace más crudo que cualquiera que se pueda escribir en un cuento de ficción. Este es Berserk, uno de los mejores mangas de fantasía oscura que pueden haber hoy en día. Inspiración para tantos artistas de metal, pintores, escritores. Ejemplo reciente de esto es el anime novela ligera de Goblin Slayer, donde el autor toma inspiración de un arco en concreto que vendría siendo Ser de los Trolls. Así que sin más demora, comencemos el video. Lo más importante a día de hoy es la presentación de personajes que hay acá en el medio, ya que con esto estás vendiendo a tu producto, ya que actualmente la presentación es lo más importante a la hora de darte a conocer, ya que esto determinará si tu público se queda o no, donde actualmente se ha sobresaturado el cliché del protagonista heroico de buenos valores, o por el contrario que este es un holgazán que a lo largo de la aventura se va haciendo más competente y más preocupado por sus personajes, donde estos van ganando el poder para proteger a sus seres queridos o familia. Muy por el contrario, Berserk rompe el molde y te presenta al protagonista fornicando con un demonio, donde se ve que tiene una personalidad muy fría, siniestra y hasta apática, haciendo muy difícil que las personas se sientan identificadas con Guts, ya que sus métodos digamos que son muy poco ortodoxos y que este más que ser un héroe es un antihéroe, donde por cualquier medio él es capaz de hacer lo que sea para obtener su objetivo, desde obtener información, que una persona hable o demonio, donde este es capaz de torturar, insultar las creencias de uno, o como en el ejemplo anterior es capaz hasta de fornicar para sacar información o sacar lo que él quiere de aquel momento. Muy por el contrario a lo que tú piensas, esto en lugar de hacer más a la obra, la hace mucho más interesante porque le da capas de intensidad y más profundidad al personaje, porque te hace preguntarte qué es lo que tuvo que pasar para llegar hasta ese punto. Y en este punto, cuando se acaba el primer arco o los primeros dos arcos, comienza el prólogo. Y muy por el contrario a lo que muchos piensan, este es el mejor arco con el que cuenta el manga, ya que aquí te cuentan desde cuando nació el protagonista, cómo creció, cómo fue criado y cómo fue madurando a lo largo del manga, y cómo fue que adquirió muchos de los traumas que se pueden ver al principio del manga o el odio que tiene hacia cierto antagonista que aparece en los primeros dos arcos, y cómo este se fue endureciendo o ganando la musculatura que cuenta ya en el inicio del manga y más adelante a lo que sigue, donde te presentan personajes muy carismáticos o de lo más extraños, que tienen muy buen trasfondo, muy buena historia, muy buen background y muy buena evolución mental, ya que este arco se siente como una sucesión natural a lo que tiene que pasar, ya que Miura contó que este arco lo fue escribiendo conforme a lo que pasaba y que no tenía escrito cómo era que iba a avanzar la historia, así que no sabía desde un inicio cómo iban a reaccionar o cómo iban a interactuar los personajes, ya que se basó en las personalidades de varias personas que él conoce a su alrededor. Aquí espera ver lo más sucio del ser humano, desde cómo violan, cómo tienen que sobrevivir,
cómo a veces se tienen que hasta prostituir para ganar algo de dinero para comprarse el pan de cada día. Ambientado en una época en la cual era muy difícil llegar hasta los 33 años o envejecer, porque o morías por una enfermedad, morías por la espada, o morías por crímenes que habías cometido desde menores hasta mayores, o por el contrario, inculpándote por crímenes que ni siquiera habías cometido con tan solo ganarte unas cuantas monedas. Y cuando por fin comienzan a suceder los sucesos sobrenaturales, se pone muy interesante, ya que te muestra el miedo más primitivo, el miedo a lo desconocido, y cómo intentar defenderte de aquellos seres que ni siquiera conoces cuáles son sus fortalezas o debilidades, y cómo es forzoso tener que romper tus limitadores para enfrentar a sus susodichos. En este arco te muestran muy fácilmente una de las mejores escritas traiciones que hay en el manga, o en otros medios, y uno de los mejores villanos que hay hasta ahorita, porque a él lo ves desde lo más bajo escalar hasta lo más alto, sacrificando a los seres queridos solo por poder. O mejor dicho, él los veía más como herramientas para llegar a un medio, convirtiéndose en el ser más poderoso visto hasta ahora, o uno de los más poderosos que hay en el manga actualmente. Y te hacen preguntarte genuinamente cómo lo va a vencer o cómo siquiera va a sobrevivir a tal adversario. Ahora pasaremos a hablar de los personajes, o algunos de ellos porque no conozco a todos o no recuerdo a algunos. Guts me gusta mucho ya que se ve una evolución muy natural a lo que pasó, o sea, se ve muy creíble y muy palpable el por qué odia al antagonista. Casca en un principio se muestra como una mujer fuerte e independiente que odia al protagonista por la atención que le da a su líder en el momento. Pero conforme van pasando los capítulos te vas dando cuenta que no es más que una fachada a una persona muy frágil y lastimada. Griffith, simplemente sublime. No voy a hablar mucho de él porque sería hacer spoiler a los que no han leído el manga, pero solo diré que su transformación es de wow, 10 de 10. Berserk en lo general me encanta. Para mí es uno de mis mangas preferidos y este se lleva una calificación de 8.5 o 9.0, ya que este es entretenido de principio a fin. Tiene una historia coherente que va en progresión natural y que con el tiempo el arte de Miura va mejorando mucho. Podrás notar que en este video no he hablado mucho de la trama de los personajes o lo que sea, debido a que este es un manga que vale mucho la pena. Mi recomendación es que te lo leas con calma, ya que el mangaka se toma unos descansos muy largos para escribir su historia. Y sin más que decir, termino el tema del video. He sido el Inconforme. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo a la hora en que me estés viendo. Muchas gracias. La música la obtuve del canal Free Music King. A ellos les doy el crédito de esta canción. En la descripción del video dejaré su canal. Muchas gracias por verme y espero verte en el próximo video. Gracias.